Ok, buenos días a todos. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Vamos a ver si puedo terminar la unidad número 5, un poquito larga. Sin embargo, vamos a ver cómo vamos avanzando. Entonces vamos a comenzar con nuestra exposición sobre este tema de la unidad número 5, que es procesos de desarrollo organizacional. Intervenciones, ¿no es cierto? Que es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Nos habíamos quedado en la parte de la explicación sobre los distintos modelos clásicos que se llaman de las intervenciones en procesos humanos. Y habíamos visto los modelos de intervenciones a través de grupos T, de consultoría de procesos, después la intervención de la tercera parte y la formación de equipos, ¿no es cierto? Recordando que las intervenciones en procesos humanos están fundamentalmente dirigidas al personal de las organizaciones, así como aquellos procesos de interacción como ser la comunicación, la solución de problemas, los estilos de liderazgo, las dinámicas de grupo, ¿no? Y como su nombre indica, están principalmente enfocados en aspectos humanos de la organización. Bueno, como segundo grupo, como parte del segundo grupo de estos modelos de intervención, tenemos lo que se llaman las encuestas de retroalimentación. Como ustedes bien saben, las encuestas, los ensayos de retroalimentación son instrumentos que nos sirven para evaluar principalmente las actitudes de los integrantes de una organización y así poder identificar si existen discrepancias entre lo que son percepciones entre los miembros de la organización y tratar de resolverlas, ¿no es cierto? Estas encuestas de retroalimentación son complementos al proceso de intervención para analizar el comportamiento de los individuos del grupo, ¿no es cierto? Entonces, todos los integrantes de la organización, en este caso, pueden participar en este proceso, pero es de capital importancia que principalmente participen los que se llaman los grupos de familia. Ahorita vamos a ver las diferencias entre este tipo de grupos. Los grupos de familia son principalmente los miembros que se conocen entre sí, no solamente en los aspectos laborales, sino en la parte personal. Entonces es fundamental que además, como digo, pueden participar los miembros de la organización, pero principalmente deben participar lo que se llaman la familia organizacional. O sea, en este caso, el gerente de cada unidad y sus colaboradores que están directamente subordinados a las órdenes de este jefe. Por lo general, los miembros de la organización o del departamento deben responder a un cuestionario en el que además se les pide sugerir preguntas o se les entrevista para averiguar cuáles son aquellos asuntos más importantes que afectan a la empresa, ¿no? En el cuestionario se les pide su opinión acerca de una gran diversidad de temas, como por ejemplo, a ver, cuáles son los métodos que se aplican para la toma de decisiones, si ellos consideran de que existe eficacia en los canales de comunicación entre el jefe y los subordinados y entre los miembros integrantes del departamento, cuál es el trabajo que realizan con sus compañeros y el supervisor inmediato. En fin, son varias de las cuestiones que se pueden preguntar en este tipo de cuestionario. Vuelvo a reiterar que las intervenciones en proceso y en este caso en particular las encuestas de retroalimentación nos sirven para precisamente conocer o identificar principalmente las dificultades en aspectos comunicacionales, de interrelaciones entre los miembros de los grupos, ¿no es cierto? Ahora, los datos que se recaban mediante este tipo de cuestionarios generalmente deben ser tabulados
a través de lo que ya hemos visto, ¿no? Los métodos de análisis de contenido o de campo de Kurt Lewin, o a través de los diagramas, ¿no? A partir de ese momento, y con la información que se obtiene de la tabulación, es el punto de partida para poder descubrir los problemas y así aclarar aquellos asuntos que han causado las dificultades entre el personal. Entonces, una vez hemos identificado a través del método de la observación que pueden existir algunas dificultades de interrelacionamiento o percepciones, ¿no es cierto?, respecto al comportamiento de los miembros del departamento, de una unidad con relación a las instrucciones que puede existir entre el jefe y los subordinados, y entre otras, algunos otros asuntos críticos que pueden aparecer en las relaciones interpersonales que se han identificado también a través de cualquiera de los métodos que hemos visto, ya sea el grupo T o la consultoría del proceso, la intervención de la tercera parte, que es en este caso el mediador, ¿no es cierto?, o en la conformación de los equipos. Apoyamos estos procesos con lo que se llaman las encuestas de retroalimentación, donde realizamos una serie de preguntas, ¿no?, a través de cuestionarios para indagar en profundidad y así tratar de identificar y aclarar aquellos asuntos causantes de las dificultades entre el personal, ¿no? Otro método que se llama muy común, que realizamos generalmente, inclusive culturalmente aquí en Bolivia, son lo que se llaman las reuniones de confrontación. Las reuniones de confrontación es un método muy común que se realizan principalmente en las organizaciones que están acostumbradas, ¿no es cierto?, a, como dice, confrontar las ideas y en este caso los asuntos de relaciones que tienen entre los miembros. Es particularmente usual recurrir a este tipo de método cuando la organización se encuentra principalmente en un alto grado de tensión y cuando ya se ha roto todos los canales de comunicación o entendimiento entre el jefe, por ejemplo, y el resto de los miembros del departamento. O cuando se ha realizado una remoción quizás de algún miembro de la alta dirección, o cuando se tienen problemas de bajo rendimiento. Ahí generalmente la mejor forma para poder indagar, ¿no es cierto?, y obtener información valiosa cuando principalmente, como digo, se ha roto la comunicación, ¿no es cierto?, y la tensión es elevada, entonces recurrimos a lo que se llaman las reuniones de confrontación. Aún así, esta intervención requiere de una investigación bastante profunda para poder estar verdaderamente seguros de que el resultado de esta reunión va a ser efectiva, ¿no es cierto? Este tipo de reuniones puede generar resultados positivos, principalmente si el consultor, ¿no?, es una persona hábil y si realmente sus protagonistas, o sea, quienes están confrontados en el problema, tienen el verdadero deseo de solucionar los problemas, ¿no es cierto?, o las malas interpretaciones existentes. Sin embargo, se debe satisfacer algunos requisitos importantes para que este tipo de método sea realmente productiva por la dificultad que ustedes pueden entender cuando realizamos este método en el cual encontramos, necesito confrontamos las ideas, las posiciones, las percepciones entre dos grupos o entre el jefe y un grupo, ¿no?, que han llegado a romper prácticamente relaciones y no se comunican, ¿no es cierto? A pesar de, entonces, ¿cuáles son los requisitos más importantes que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos encarando este tipo de métodos de reuniones de confrontación? A pesar del conflicto, es importante que exista un nivel
óptimo de tensión, si podemos llamar así, que es cuando existe lo que decía anteriormente, un deseo, ¿no es cierto?, de ambas partes de realizar la reunión y buscar una solución. Quiere decir entonces de que a pesar del nivel de conflicto, uno de los requisitos para poder encontrar o encarar este proceso de reuniones de confrontación que son muy saludables, siempre y cuando exista, como dije, un nivel óptimo de tensión, un posicionamiento de los dos grupos o individuos confrontados de tratar de buscar solución. Entonces, esa es una de las características o de los requisitos importantes. Después, es importante, una vez se ha conseguido la aceptación, ¿no es cierto? Y hay una conciencia por parte de los integrantes en conflicto, de los miembros en conflicto, y el consultor ha reconocido de que hay una situación positiva para buscar una solución. Es importante demostrar de que en esa reunión va a haber una especie de equilibrio entre los poderes situacionales de los protagonistas del conflicto. Esto es que en la reunión se debe asegurar de que no vamos a considerar las jerarquías, ¿no es cierto? Y que más bien lo que se busca es que todos dialoguen prácticamente en un mismo nivel. Para eso es importante entonces de que los participantes realmente tengan una gran madurez, ¿no es cierto? Porque siempre en este tipo de reuniones de confrontación, en especial cuando esto se trata entre un jefe superior y un subordinado o un grupo de subordinados, el jefe superior, ¿no es cierto?, trata de imponer su posición simplemente por el hecho de su mayor nivel jerárquico en la organización. Sin embargo, el consultor tiene que asegurar, tiene que poner en claro de que este tipo de reuniones de confrontación tienen que considerar de que el diálogo se va a realizar de manera abierta sin o ignorando las jerarquías, ¿no es cierto?, entre los miembros de la organización. También es importante de que en la reunión se genere, ¿no es cierto?, un ambiente positivo, es decir, que los integrantes de la reunión deben adoptar una actitud ganar y ser conscientes de que en un conflicto la mejor solución precisamente siempre es de que ambas partes se sientan ganadoras, ¿no es cierto? Porque cuando en una reunión de confrontación sale un solo ganador, el conflicto va a continuar. Entonces, debe haber una motivación positiva general entre los integrantes de la reunión para que puedan adoptar esa posición o esa actitud de ganar, en la cual se enfoque principalmente el conflicto desde el punto de vista proactivo. Quiere decir de que la solución va a ser para mejorar no solamente las relaciones internas, sino para mejorar el ambiente y las condiciones de trabajo, la operación y los resultados van a beneficiar a ambas partes. Eso es lo más importante en este tipo de intervenciones. Entonces, los requisitos fundamentales para que este tipo de reuniones de confrontación tengan éxito es precisamente, ¿no es cierto?, de que primero exista un nivel óptimo de la atención entre los integrantes de la reunión, quiere decir que ambas partes tienen el deseo de solucionar. Dos, de que la reunión se realice sin considerar los niveles jerárquicos y que exista más bien un diálogo franco, por lo cual ambas partes tienen que tener un alto grado de madurez y conciencia, porque al final el tercer requisito debe promoverse un ambiente positivo en la búsqueda de resolver un problema donde todos ganen, ¿no es cierto? Y sobre todo el ambiente mejore y los resultados de la operación del equipo y del jefe con su equipo sean satisfactorios en beneficio de ambas partes, ¿no? Entonces, esa es la reunión de confrontación. Seguramente, no sé, quizás entre ustedes han participado
en reuniones de confrontación, quizás no sé, en el colegio o en la universidad, ¿no es cierto? Donde evidentemente ha habido un mediador, ¿no? Que es el que busca, a veces entre los amigos también sucede este tipo de reuniones de confrontación, donde una tercera parte, un amigo imparcial, si podemos llamar así, busca el encuentro de los dos amigos en conflicto y promueve este tipo de reuniones para lograr una solución y que ambas partes resuelvan sus malas interpretaciones y el conflicto porque, que ha generado la ruptura, ¿no es cierto?, de la comunicación y la relación. Entonces, esta es una técnica muy usada, pero requiere, como hemos dicho hace rato, estos requisitos que vayan a ayudar a asegurar. Caso contrario, las probabilidades más bien de que los problemas se ahonden, ¿no es cierto?, se ahonden. Bien, entonces ese es el segundo modelo que estamos viendo en esta segunda parte de las intervenciones en procesos humanos. El otro modelo es el que se llama relaciones intergrupos, ¿no es cierto? En ocasiones es necesario ayudar a dos o más grupos o departamentos a resolver conflictos que suelen romper el equilibrio de las relaciones internas de la organización. Esto se puede lograr mediante lo que se llama las relaciones intergrupos, ¿no es cierto? Me refiero a la conformación de comités, por ejemplo, de equipos especiales, comisiones, equipos de trabajo, de alto desempeño, etcétera, debido a que los administradores tienen que enfrentarse con frecuencia a distintas situaciones en las cuales deben buscar enriquecer una decisión mediante el consenso de otros grupos. Esto es particularmente cierto cuando se presentan distintas situaciones, en especial aquellas no programadas, las llamadas situaciones contingenciales, ¿no es cierto?, o fortuitas, impredecibles, o cuando existen proyectos de investigación que requieren también una profundidad, ¿no es cierto?, y donde pueden existir posiciones contrapuestas, ¿no? Entonces, lo que generalmente realizamos es la conformación de una comisión especial para poder, en una comisión más pequeña, ¿no es cierto?, en la cual los participantes de mayor conocimiento, ¿no es cierto?, que son los que generalmente tienen posiciones quizás encontradas, puedan conversar a través de la intervención del consultor o de un mediador, ¿no es cierto?, como dije, este segundo grupo son un complemento a las anteriores modelos de intervención. Entonces, aquí se busca tratar a través de la conformación de una comisión, de un comité, de un equipo de trabajo, esa confrontación, si puede llamarse así, de las ideas o posiciones que pueden haber entre grupos, ¿no es cierto? O conflictos que pueden haber entre grupos. Eso también es muy normal en las organizaciones, ¿no? Especialmente, ustedes han podido escuchar de este tipo de modelo, quizás no han usado el término, pero hoy ya técnicamente se llaman modelo de relaciones intergrupos, cuando, por ejemplo, hay una asamblea, ¿no es cierto?, donde no se puede resolver un asunto álgido, difícil, donde se ven posiciones encontradas, ¿no es cierto?, de los integrantes de una asamblea, y el presidente, ¿no es cierto?, o los líderes de la asamblea, para poder llegar a un acuerdo sobre un tema difícil de resolver en un grupo grande, ¿no es cierto?, conforman lo que se llaman los comités, ¿no es cierto?, o el comité ad hoc, ¿no es cierto?, o una comisión especial que va a tratar exclusivamente de resolver ese asunto que está en conflicto. Ese se llama la técnica de las relaciones intergrupos. Entonces formamos grupos, ¿no es cierto?, más pequeños, que se llaman comités, comisiones, equipos de trabajo de alto desempeño para analizar precisamente las distintas situaciones particulares o difíciles de resolver, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de intervención. Y fíjense, todas estas intervenciones se van utilizando precisamente para implementar, ¿no es cierto? Una vez, estos son etapas que vienen posterior al diagnóstico que realizan
los consultores, ¿no es cierto?, conjuntamente con la alta dirección o los liderazgos interesados en los procesos de cambio planeado para ir resolviendo las distintas situaciones y ayudando también a encontrar los caminos que nos permitan disminuir las resistencias existentes en los grupos, porque cualquier cambio, ya hemos visto, genera resistencias, y entonces a través de los procesos de desarrollo organizacional buscamos atacar primeramente eso en la etapa de descongelamiento, ¿no?, para lograr encontrar soluciones a las distintas situaciones u oportunidades que se presenten en el proceso de desarrollo de la empresa. Entonces esa es ese tercer modelo de este segundo grupo. Y finalmente tenemos lo que se llaman el método de enfoques normativos. Estos enfoques o estos métodos se encausan principalmente al análisis de los estilos de mando que prevalecen en las organizaciones a partir del nivel individual. Este es un método bastante técnico, ¿no es cierto?, que requiere una especialidad especial, porque estamos tratando precisamente de los elementos relacionados a los estilos de administración. Entonces, pero de todas maneras vamos a ver muy rápidamente este enfoque. Simplemente mi interés acá en la materia es que ustedes conozcan la existencia de este enfoque, y uno de las técnicas que más se utilizan en este tipo de enfoques normativos que requiere una alta especialidad es el que se llama el enfoque normativo de Linker y Blake y Mountain, ¿no es cierto? Entonces no vamos a entrar en detalle en estos modelos que son, como dije, altamente técnicos y requieren una especialidad. Sin embargo, voy a referirme rápidamente a ellos de manera general, ¿no es cierto? El modelo de los perfiles de Linker o el sistema de 4 de Linker es un modelo que clasifica a las organizaciones en 4 diferentes estilos de liderazgo que se agrupan en lo que se conoce como los 4 modelos de Linker. Entonces, vamos a ver cada uno de estos sistemas o modelos de Linker. Entonces, el sistema de Linker, de los perfiles de Linker, de los 4 perfiles de Linker, establece de que en la organización existen entonces principalmente 4 estilos de liderazgo. Uno que se llama el sistema de administración 1 o el sistema 1, donde prevalece la administración autocrática, imperativa y explotadora. Es ese sistema de liderazgo que generalmente se aplica en las pequeñas organizaciones, ¿no es cierto?, donde el propietario o el gerente general es el mandamás, ¿no es cierto?, el que define todas las decisiones, y principalmente los subordinados, por su incapacidad o su falta de conocimiento, tienen que cumplir a cabalidad lo que dice el administrador. El otro sistema es el sistema 2, donde generalmente prevalece lo que se llama liderazgo autocrático benevolente. Sigue siendo algo levemente imperativo, pero no es un estilo de liderazgo explotador, ¿no es cierto? Exigente, si se puede llamar así, como el caso del sistema 1, ¿no? Ya en el sistema 3 prevalece lo que se llama la administración consultiva, donde los administradores se acostumbran, ¿no es cierto?, a consultar a los miembros de la organización, a sus empleados, respecto a distintos problemas y decisiones, pero mantienen la toma de decisiones en ellos. O sea, ese es un proceso más, si se puede llamar, participativo. Si bien hay una consulta, las decisiones son más participativas, hay una consulta, pero la decisión es tomada por el administrador, ¿no? En los anteriores 2 sistemas, el administrador es el que toma la decisión, es más, ni consulta, ¿no es cierto?
En el sistema 3 sí, ya es una administración, un estilo de liderazgo administrativo más participativo, consultivo. Sin embargo, la decisión la sigue manteniendo el administrador principal de la organización. Ya en el sistema 4, que es el sistema, el cuarto sistema o perfil de los 4 perfiles de Linker, estamos hablando de la administración participativa. Aquí ya las decisiones, y esto generalmente se toman en aquellas unidades o departamentos muy especializados, donde los miembros de ese departamento o de esa sección son altamente capacitados y donde el trabajo generalmente es en equipo, y que las decisiones o las políticas claves son generalmente definidas por el grupo en consenso. Quiere decir que las decisiones que toma y que asume en realidad el administrador las comparte y las define en consenso con su equipo. Si bien esto puede parecer un estilo altamente positivo, tiene sus problemas, ¿no es cierto? En una administración altamente participativa, y debo recalcar aquí que este tipo de estilos de administración son posibles siempre y cuando exista un grupo o miembros de organizaciones altamente capacitados, con experiencias en esquemas de interrelación, ¿no es cierto? Y que están acostumbrados en trabajos en equipo. Eso existe, pero tienen el riesgo de que, como sabemos, en las organizaciones existe la influencia fundamental de la organización informal, que puede influir buscando su interés particular frente al interés de la empresa, ¿no es cierto?, en que las decisiones, como son en consenso, generalmente únicamente beneficien al grupo y no así a la empresa. Entonces hay que tener mucho cuidado y reconocer siempre de que existe lo que se llama la autoridad legal, ¿no es cierto?, la autoridad que es la que tiene que tomar la decisión al final y que en realidad asume la responsabilidad de la decisión. Por más de que sea en consenso, es el administrador el que asume la responsabilidad de la decisión. No puede el administrador agarrar y decir, bueno, tomamos la decisión en consenso, ¿no? Sí, pueden haber tomado la decisión en consenso, pero al final la responsabilidad legal recae en el administrador. Entonces, de todas maneras, estos son para identificar los 4 perfiles del esquema de Likert que se tienen que considerar, ¿no es cierto?, fundamentalmente en estos modelos de intervención de enfoque normativos, donde, como dije, intervenimos en analizar los distintos estilos de liderazgos relacionados principalmente a normativas, por eso se llama enfoque normativo, decisiones, ¿no es cierto?, que toman los administradores, ¿no es cierto?, y que pueden afectar en las relaciones internas con los miembros. Entonces, para eso primero identificamos a través del esquema de Linker y para eso utilizamos distintos modelos, ¿no es cierto?, para poder investigar y recopilar la información, como hemos visto anteriormente, y poder determinar principalmente estos distintos o estos 4 estilos o sistemas de liderazgo. Entonces, el enfoque de desarrollo organizacional de Linker puede medirse y representarse en una gráfica como la que vemos acá. Y para poder llegar a esta gráfica debemos comenzar primero aplicando un cuestionario llamado el cuestionario del perfil de las características organizacionales, que comprende principalmente de 6 importantes aspectos que necesitamos analizar. Uno, el liderazgo, ¿no es cierto? El otro, la motivación. La otra, la comunicación. Lo otro, el estilo de decisiones. Y hay, por un tema de tamaño del gráfico, están también las formas como definimos los objetivos y los sistemas de control. Lo importante es que en la primera columna, ¿no es cierto?, colocamos, este es un cuadro matricial, donde en la primera columna colocamos precisamente aquellos perfiles que definen, si podemos llamar así,
los distintos estilos de liderazgo para poder llegar a los 4 sistemas de Linker. Entonces, estamos hablando de el liderazgo, la motivación, la comunicación, las decisiones, las formas de definir los objetivos o metas y los sistemas de control. Luego comparamos, ¿no es cierto? Comparamos la situación real con la situación ideal que requiere el grupo. ¿Cómo encontramos eso? A través de los cuestionarios, ¿no es cierto? A través del cuestionario. Aquí en el ejemplo, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el área de liderazgo, la pregunta que viene del cuestionario es, por ejemplo, ¿cuánta confianza se muestra en el equipo de trabajo? ¿No es cierto? La situación real, que es esta de acá, ¿no es cierto? En la respuesta mayoritaria del grupo es de que es condescendiente. Sin embargo, lo ideal, que también es en función de lo que viene del cuestionario, ¿no es cierto? Quisieran los del grupo que sea realmente completa, ¿no es cierto? Pero lo real es que es condescendiente. Después, hay una libertad, o el equipo siente que existe libertad de trabajo para poder hablar con los superiores acerca de las funciones que cada uno, fíjense, acá en lo real es no existe. Sin embargo, lo que quiere, y eso permite el análisis de este cuadro matricial, lo que quiere el grupo es de que exista más libertad. Y así sucesivamente se van definiendo a través de este gráfico. Acuérdense de que una de las formas de poder analizar la información recopilada es a través de gráficos con el sistema de Linker, donde identificamos las 6 áreas ¿cómo se llama? O aspectos importantes de las características del liderazgo en las organizaciones, que son liderazgo, motivación, comunicación, toma de decisiones, objetivos y control, nos permite realmente llegar a un análisis mucho más objetivo y en base a eso encarar, ¿no es cierto?, procesos de implementación para los cambios que requiere la organización, ¿no? Bien, vamos a hablar ahora otro método también conocido en los de encuestas normativas, es precisamente el método GRID o de la parrilla gerencial de Blake y Mountain, ¿no? Este es un modelo también muy conocido que generalmente se utiliza en estos procesos de enfoque normativo del desarrollo organizacional y se basa bastante en el modelo que hemos visto anteriormente y que ustedes seguramente han podido leer en el control de lectura número 4. Al igual que el enfoque de los 4 sistemas de Linker, este método de la parrilla o de la cuadrícula es estructurado a través de un alto grado de coordinación entre los miembros de la organización. Estos 2 autores sostienen que existe en la organización un mejor método para dirigir cada organización y a la cual denominan 9.9, basado en una administración de estilo altamente participativo. Estos autores también se apoyan en cuestionarios para poder llegar a las conclusiones en la parrilla, como vamos a ver más adelante a través del cuadro, ¿no? Que les estoy mostrando aquí. Para poder otorgar a los resultados una función más operativa, el modelo de Blake y Mountain eligieron este cuadro que se llama el cuadro o el grid, ¿no? La parrilla de los 9 puntos para poder describir y calificar el grado de interés de los administradores con relación a la producción y la participación, ¿no es cierto? La producción y la participación. El número 1, ¿no es cierto?, de cada uno de los ejes, el número 1 representa el interés mínimo, ya sea en producción o en participación,
y los puntos 9, ¿no es cierto? 9, por eso es 9 y 9, 9.9, representan los de mayor interés, ¿no es cierto? Ya sea en producción o en participación. Aunque si ustedes pueden ver, existen 81 combinaciones posibles. Blake y Mountain, analizando este cuadro, decidieron más bien considerar 4 posiciones extremas que representan las 4 esquinas. Aquí voy a agarrar este puntero para poder mostrar que representan las... Voy a agrandar esto. Ya, ahora sí. ¿No? Las 4 esquinas, ¿no es cierto? Que son las posiciones extremas de la cuadrícula y un punto intermedio, que en este caso sería el punto 5.5 en el centro, ¿no? Como vemos aquí en el gráfico. En la figura se muestra el modelo de la parrilla administrativa y sus 4 esquinas principales. Estas pueden explicar, vamos a explicar cada una, qué significa cada una de estas 4 posiciones dentro de la cuadrícula. Entonces, el punto 1.1, que se llama la administración pobre, fíjense, nuevamente muy parecido a lo que habla Linker, ¿no es cierto? En el sistema 1, la administración pobre es aquella estilo de administración donde la dedicación tanto de los administradores como de los miembros de la organización es a través de un esfuerzo mínimo para hacer el trabajo necesario. Entonces existe una baja participación y por tanto una baja producción, ¿no es cierto? Con lo que alcanza mínimamente para que este grupo pueda mantenerse en el grupo, en la empresa, si es que mantienen este tipo de comportamiento. El siguiente es el punto 9.1, que se llama autoridad-obediencia. Aquí la eficiencia de las operaciones es el resultado de disponer de las condiciones de trabajo de modo que los elementos humanos interfieren en grado mínimo. Entonces aquí hay una alta producción, ¿no es cierto? El estilo de administración promueve una alta producción, es mínimamente participativa, es un sistema que podemos darnos cuenta de un nivel altamente autocrático, ¿no es cierto? Donde los miembros de la organización lo único que hacen es obedecer, ¿no es cierto? Y puede generar una alta producción, pero el nivel de clima interno es muy bajo, ¿no es cierto? Por la baja participación. El otro extremo, estamos hablando del punto 1.9, se llama administración del club de campestre. Bueno, el club campestre, se caracteriza porque existe una cuidadosa atención a las necesidades de contar buenas relaciones satisfactorias entre el personal y el gerente general, pero el estilo, digamos, del resultado del trabajo es muy placentero y amistoso. Sin embargo, hay una baja producción. Entonces aquí más bien el estilo del administrador puede ser un estilo paternalista, ¿no es cierto?, de alto cuidado por el grupo, sin embargo, un descuido, ¿no es cierto?, a los niveles de productividad de la organización. A pesar de que el grupo es muy participativo, puede ser muy altamente capacitado, pero por el estilo de administración, ¿no es cierto?, donde hay quizá mucho consenso. Aquí este es un típico nivel o estilo de administración donde hay un alto consenso en las decisiones, donde también la influencia es muy importante en la organización informal, que a veces puede imponer, ¿no es cierto?, sus decisiones frente a los intereses de la empresa, ¿no? Y finalmente, que es el punto 9, que es el ideal, ¿no es cierto?, donde la realización del trabajo es más bien un componente de compromiso en todo el personal. La interdependencia es alta, ¿no es cierto?, debido a que
todos están conscientes de que el resultado es un beneficio común, ¿no es cierto?, para todos, y que ese resultado positivo beneficia también a la organización. Entonces, se crea en este estilo de administración participativo, pero consciente, una alta confianza y respeto, por lo que hay un alto grado de participación y un alto grado de productividad, ¿no es cierto? Ese es el estilo. Nuevamente, estos resultados se van obteniendo a través de cuestionarios, ¿no es cierto? De cuestionarios. Y finalmente está el estilo de la administración de hombre-organización. Es un estilo en el cual existe un equilibrio entre la necesidad de trabajar y la moral de los participantes dentro de la organización o los miembros de la organización, ¿ya? Entonces, todos estos los cuatro, muy parecidos a los 4 puntos de Linker, fíjense, en base a los distintos sistemas administrativos. Sin embargo, ya Blake y Mutton, ¿no es cierto?, asocian esos estilos de administración a el nivel de productividad, ¿no? El nivel de productividad. Bien, entonces con eso hemos concluido estos modelos de intervenciones en procesos humanos, ¿no es cierto?, que, como dijimos al principio, buscan o están dirigidos fundamentalmente a los integrantes de la organización en la búsqueda de solucionar problemas relacionados al liderazgo, la comunicación, ¿no es cierto?, a la interrelación de los grupos humanos dentro de la organización. Ahora nos toca ver el segundo grupo, la segunda formas de intervenciones. Acuérdense que habíamos visto, ¿no es cierto?, que hay las intervenciones de procesos humanos, ¿no es cierto?, y las intervenciones tecnoestructurales. Después tenemos las intervenciones de administración de recursos humanos, que la técnica principal es la que ustedes están estudiando a través del control de lectura, que es la administración por objetivos, y sobre todo es una técnica que ayuda precisamente a buscar formas de encontrar y aclarar, ¿no es cierto?, las expectativas y los resultados que la organización tiene con relación tanto a los jefes como a los subordinados. Y finalmente están, después de las intervenciones de las administraciones de los ¿cómo se llama?, de los recursos humanos, ¿no? Tenemos entonces las intervenciones tecnoestructurales, ¿ya? Entonces, hablando de las intervenciones tecnoestructurales, recordemos primero que las intervenciones en procesos humanos que hemos visto hasta ahora corresponden a ese conjunto de intervenciones en el desarrollo organizacional dirigidas fundamentalmente al personal de las organizaciones, así como a los procesos de integración, como dijimos, los temas de comunicación, solución de problemas, a los estilos de liderazgo, y que, como su nombre indica, se enfocan principalmente a los aspectos humanos de la organización. Sin embargo, ahora, estos modelos de intervención, lo que se llaman intervenciones tecnoestructurales, son un conjunto de intervenciones también del desarrollo organizacional que están orientadas hacia la tecnología y las estructuras de las organizaciones para poder precisamente ligarlas hacia las intervenciones en procesos humanos que hemos visto antes. En este sentido, tenemos que recordar también que el desarrollo organizacional busca cambios en la estructura y en la cultura de las organizaciones. Por tanto, estas intervenciones tecnoestructuradas trabajan sobre lo que denominamos la tecnología organizacional, que incluye aquellos métodos, flujos de trabajo, y en las estructuras que atienden todo lo que se llama la división, ¿no es cierto?, de la organización a través de la diferenciación y la integración, los niveles jerárquicos organizacionales y el diseño de la estructura que está, como vamos a ver más adelante, debe acomodarse, ajustarse al medio ambiente, al ambiente organizacional. Entonces, en ese sentido,
Las intervenciones tecnoestructurales se pueden clasificar de la siguiente manera. Unas intervenciones tecnoestructurales de diferenciación e integración, las otras intervenciones tecnoestructurales de diseño estructural, las de calidad de vida en el trabajo y finalmente las de diseño del trabajo. Entonces estas son los cuatro modelos que vamos a ver en este tipo de intervenciones tecnoestructurales. Recordando nuevamente que en el proceso de desarrollo organizacional, con el cambio planeado, lo que buscamos, y hemos visto una de los modelos de intervención es la atención, ¿no es cierto?, de las interrelaciones, los estilos de liderazgo y los conflictos que pueden causar y generar resistencia y que requieren cambios, ¿no es cierto?, en la parte del personal, como también eso ataca principalmente a la parte cultural, ¿no es cierto?, de la organización. Y ahora vamos a ver lo que es la parte estructural y los flujos de los procesos de trabajo que también, ¿no es cierto?, condicionan distintas situaciones dentro de la organización, ¿no es cierto? Bien, comenzamos entonces con este modelo de intervención denominado diferenciación e integración. Para este modelo de intervención clasificado como diferenciación e integración, nos vamos a referir a un modelo muy conocido de manera brevemente que se llama el modelo de la teoría de la contingencia de Lawrence y Lorsch, ¿no es cierto? Lawrence y Lorsch. Primero, antecedentes sobre el modelo de Lawrence y Lorsch es que estos dos autores, hace bastantes años, en 1972, llevaron a cabo una investigación sobre el enfrentamiento que existe entre las organizaciones y su ambiente, que marcó, ¿no es cierto?, el fundamento de lo que se conoció como la teoría situacional, que seguramente ustedes han visto en la materia administración de su carrera. Pero si no, vamos a hablar muy brevemente sobre esta teoría que es muy importante y que precisamente esta teoría situacional surge de esta investigación. Estos dos autores, preocupados por las características que deben tener las empresas para poder enfrentar con eficiencia y con eficacia las diferentes condiciones externas en las cuales se manejan, ¿no es cierto?, y viven las organizaciones relacionadas a aspectos tecnológicos, de mercados, sociales, hicieron una investigación comparando 10 empresas de distintos sectores económicos e industriales de los Estados Unidos. Estos autores concluyeron que los problemas organizacionales básicos son los relacionados a los aspectos de diferenciación y de integración, ¿no es cierto? Que son las dos variables que vamos a ver. Entonces, Paul Lawrence y Jay Lorsch, en su teoría, en realidad no presentaron un modelo ideal de organización, por lo que se les puede más bien clasificar como aquellos teóricos de la contingencia. En este sentido, señalan que no existe una estructura ideal, sino que la estructura se va construyendo y adaptando en función de las distintas situaciones. Por eso la teoría situacional o contingencial, que son influenciadas por diversos factores del ambiente, ¿no es cierto?, a la empresa. Uno de sus argumentos es que existe una relación causa-efecto entre lo bien que está estructurada una organización de manera interna y cómo ésta se acopla a las exigencias del ambiente. Y en base a eso, cuán bien actúa la organización, es decir, cómo alcanza sus metas y objetivos, ¿no es cierto? Los conceptos primordiales en los cuales está sustentado esta teoría son precisamente la diferenciación y la integración. Ambos conceptos representan en realidad una paradoja, ¿no es cierto?, en lo que se refiere al diseño de las organizaciones,
ya que cuando hablamos de diferenciación nos estamos refiriendo a todos aquellos aspectos relacionados a la división de la organización, ¿no es cierto?, en funciones y especialidades. Y sin embargo, la integración, por eso la paradoja, está relacionado precisamente a todos esos aspectos relacionados a la coordinación. En realidad es la unidad, ¿no es cierto? Este modelo habla de la unidad de estos dos componentes que pueden parecer antagónicos, pero a la vez son importantes y cruciales dentro de las organizaciones. Entonces, Lawrence y Lorsch indicaron de que es importante hacer un diagnóstico en estos procesos de diagnóstico de la organización para poder examinar estas dos dimensiones organizacionales de la empresa, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son estas dimensiones relacionadas a la diferenciación e integración en las organizaciones? Vuelvo a reiterar, la diferenciación está relacionado, ¿no es cierto?, a la división, al principio que se llama principio de la división del trabajo, que vimos en la parte introductoria de la materia. Acuérdense, uno de los principios básicos de la administración clásica de la administración es la división del trabajo, que precisamente habla de que para que las organizaciones puedan funcionar adecuadamente y cumplir su misión, es importante dividirlas en especialidades. Por otro lado, ya en la función de organizar, incorporamos la integración, que es todas esas actividades y funciones relacionadas a la coordinación, comunicación entre precisamente esas áreas que se han dividido. En la diferenciación se busca la especialización, ¿no es cierto? Y las áreas en las cuales maneja un administrador cada una de esas áreas especializadas está concentrada la autoridad, ¿no es cierto? Y los límites que deben ejecutarse en esa área. Pero la administración busca la integración porque no pueden ser islas. Bueno, precisamente vamos a ver cuáles son esas dimensiones. Entonces, son 5 dimensiones. Una es la relacionada a las demandas ambientales, la otra es la de diferenciación, la otra es la integración, la otra es manejo de conflictos y la otra que se llama contrato empleado-empresa. A continuación vamos a explicar de manera breve cada una de estas dimensiones. Comencemos entonces. La dimensión demandas ambientales constituyen lo que se llama la primera dimensión dentro de estos componentes de la diferenciación e integración. Se refieren a aquellos aspectos que giran alrededor de la empresa como aquellos factores políticos, económicos, sociales, que generalmente marcan una pauta importante en lo que se refiere a la estrategia que va a encarar la organización para realizar o completar su misión, o sea, la razón de existencia de la organización. Quiere decir de que aquellos factores ambientales condicionan la estrategia, ¿no es cierto? La estrategia, que es el cómo la organización encara su negocio, y por tanto condicionan, en este caso, la estructura, la forma cómo se va a dividir, cómo se va a organizar y a integrar esa organización. Es importante destacar que muchas organizaciones que no tuvieron en consideración las demandas ambientales, ¿no es cierto?, que hemos visto, ¿no es cierto?, y que conocemos como los factores condicionantes externos de la organización, como los factores políticos, económicos, sociales, etcétera. Estas organizaciones que no han considerado estos factores ambientales precisamente en la definición de sus estrategias y por tanto la estructura de su organización, hoy en día han desaparecido o están actualmente enfrentando grandes problemas de subsistencia, ¿no es cierto?, especialmente en este periodo de pandemia. Por ello, para poder mantener la competitividad, las empresas deben siempre efectuar ajustes que les permitan adecuarse a los múltiples cambios de ese entorno y así prevenir aquellos escollos que se presentan en el camino y evaluar las oportunidades que el medio ambiente presenta, ¿no es cierto? Eso es fundamental. Entonces, una de las dimensiones relacionadas a la estructuración, ¿no es cierto?, para las intervenciones tecnoestructurales. No se olviden que
la intervención tecnoestructural busca analizar, ¿no es cierto?, e implementar procesos de cambio relacionados a los procesos de funcionamiento, al flujo de trabajo, como a la estructura de la organización, tiene que ver con las demandas ambientales, ¿no es cierto? Y en el caso de Lawrence y Lorsch, uno de los componentes fundamentales es precisamente el ambiente, que condiciona precisamente, en este caso, los tipos de diferenciación e integración de la organización. La otra dimensión, o la segunda dimensión, es la llamada diferenciación, que significa que cada departamento debe tener claramente determinadas las funciones o los objetivos por los cuales se ha creado, las cuales por ningún motivo deben ser diferenciadas, duplicadas o sobreponerse a otras. Entonces, importante aquí indicar de que en el proceso de división de la organización en especialidades debe tenerse claramente establecido de que cada una de esas especialidades es única, tienen un motivo por el cual se han creado y son únicas. Sin embargo, este concepto también debe contemplar de que si bien existen especialidades, ¿no es cierto?, estas especialidades deben tener una integración, una conexión, ¿no es cierto? Y sus objetivos no deben estar alineados a los objetivos de la organización. Si bien cada una tiene sus especialidades, no puede haber sobreposición o duplicación de estas funciones. Este concepto también debe contemplar de que si bien hay diferentes especialidades, distintos conocimientos, ¿no es cierto?, que los ejecutivos y directores que manejan estas áreas son las autoridades de esos departamentos que conforman la empresa, estas unidades también tienen que estar alineadas e integradas. Y ahí me lleva a la tercera dimensión, ¿no es cierto?, ambiental, que se llama la integración, y que significa más bien que las actividades o funciones que desempeña cada departamento deben estar, por tanto, enfocadas a un fin común. Si bien hay una diferenciación, como dije, una especialidad, estas áreas deben estar integradas, interrelacionadas y competir, ¿no es cierto?, en el buen sentido de la palabra, para conseguir y ayudar el objetivo común de la organización. Es decir, se debe evitar que cada departamento tenga objetivos particulares, metas y estrategias que obstruyan más bien el fin y la misión de la empresa, que fue el motivo por el cual ha sido creada, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es entonces el fin por el cual deben trabajar todas estas áreas especializadas, ¿no es cierto?, y que deben estar integradas? Es precisamente el cumplimiento de la misión, ¿no es cierto? La cuarta dimensión es el manejo de conflicto, que se refiere a aquellas políticas que se utilizan para precisamente evitar los problemas, los conflictos entre los departamentos. Vuelvo a reiterar, estamos hablando de una intervención tecnoestructural, aspectos funcionales como aspectos estructurales. Y la definición de las estructuras organizacionales, que es la forma como se está organizando la organización para el cumplimiento de la misión, también tiene que abordar en una de sus dimensiones precisamente los conflictos entre los departamentos. Esta dimensión es muy importante para las organizaciones, especialmente aquellas que tienen un alto grado de integración y diferenciación, debido a que cuando los miembros de la organización que tienen diferentes puntos de vista buscan unificar esfuerzos, surgen generalmente, como en cualquier lugar, especialmente cuando hay una alta competitividad, ¿no es cierto?, surgen generalmente, inevitablemente, conflictos, ¿no es cierto? Entonces, el éxito del uso de esta herramienta depende en gran medida de la manera en que los individuos resuelven estos conflictos. Se ha comprobado que las organizaciones, ¿no es cierto?, que operan en ambientes diversos, logran un manejo más eficaz frente a los conflictos, cuando precisamente los individuos tienen la capacidad de abordar los problemas de frente.
para buscar las soluciones y respuestas óptimas en función de los objetivos organizacionales. Además, las personas que coordinan dicho manejo y están involucrados en los procesos de integración deben tener influencia basada en sus conocimientos y habilidades reconocidas, así como la capacidad para resolver los problemas. Por ejemplo, cuando se realizan concursos, por ejemplo, en una escuela de matemáticas, generalmente buscamos, ¿no es cierto?, aquel integrante que tiene el mayor conocimiento y que maneja las mejores técnicas. Lo mismo, en este caso, ¿no es cierto?, en la estructuración de las organizaciones, debemos tener en cuenta de que es importante contar con órganos especializados en precisamente lograr una eficiente integración y división en el carácter de la diferenciación de las organizaciones, donde, como siempre, como he dicho, pueden aparecer los conflictos. Y por tanto, la estructura de la organización tiene que contemplar esta situación, ya sea a través de la creación de una área especializada, los comités o las comisiones especializadas para precisamente de manera formal establecer mecanismos para el manejo de los conflictos. Y finalmente está la quinta división, que se llama el contrato empleado-administrador. Esta última dimensión ambiental está relacionada con aquellas expectativas que el individuo tiene respecto a la organización, ¿no es cierto? En ese sentido, esta quinta demanda ambiental depende de la proyección que el empleado espera que la organización le ofrezca aparte de su salario, como por ejemplo los reconocimientos, el pertenecer a un grupo, los procesos de autorrealización, que son en realidad necesidades de orden superior, ¿no es cierto?, que vimos en lo que se llama las necesidades de la jerarquía de Maslow. Entonces, en los procesos de flujo de trabajo, ¿no es cierto?, en este modelo de la intervención tecnoestructural, cómo el empleado percibe, ¿no es cierto?, en la realidad los beneficios que la organización le va a otorgar frente a su desempeño son muy importantes. Entonces, en cuanto a su explicación, este modelo es utilizado generalmente en aquellas organizaciones que se dieron cuenta que cuanto más se enfrentan los miembros y las unidades de la organización a sus diferencias y trabajan por resolverlas, ¿no es cierto?, en lugar de atenuarlas y suavizarlas, es mucho más eficiente para la organización en sus resultados, ¿no? Entonces, en esta intervención de la diferenciación, integración que habla Lorsch y Lawrence Lorsch, ¿no es cierto?, estas 5 dimensiones son importantes, ¿no? Son muy importantes. Entonces, ya hemos visto el primer modelo de las intervenciones. Ahora vamos a ver el segundo modelo, ¿no es cierto?, que se llama el modelo del diseño estructural. Y aquí vamos a hablar un poco sobre aspectos técnicos, pues precisamente este modelo de la intervención del diseño estructural implica fundamentalmente el estudio de las distintas formas de cómo conformar la estructura de las organizaciones. Entonces, el diseño estructural contempla principalmente 2 aspectos básicos que la organización tiene que enfrentar. Uno, ya como dije, ¿no es cierto?, la necesidad de especializar el desempeño de las tareas, que es lo que llamamos la división o la diferenciación por especialización. Y la otra, ¿no es cierto?, la necesidad de coordinar las diferentes tareas o especialidades dentro del sistema organizacional total. Y esa se llama la división vertical, ¿no es cierto?, o la diferenciación vertical, que busca mejorar la supervisión. Las diferentes opciones de diseño estructural que pueden tener las organizaciones son las siguientes. Son varias, vamos a ver rápidamente algunas, en función nuevamente de estos 2 componentes. Uno, la división por especialización, y la otra, la división por supervisión. La división por especialización, por si acaso, es la división que se hace
en la búsqueda de las especialidades y la organización crece horizontalmente. Es cuando, por ejemplo, dividimos un área en las actividades porque se requiere mayor especialidad. Por ejemplo, una división especial de la gerencia general, cuando dividimos, por ejemplo, en las divisiones básicas que hablaba Fayol, en la especialidad de marketing, finanzas, producción, administración de recursos humanos, etcétera, diferentes especialidades que requieren las organizaciones para su funcionamiento. Eso se llama departamentalización por especialización y la organización crece horizontalmente. La otra división por especialidad en la supervisión o la especialización vertical es cuando la organización crece en sus niveles jerárquicos, ¿no es cierto? Y eso se produce para mejorar la supervisión. Es cuando, por ejemplo, requerimos de que en el área de marketing, ¿no es cierto?, el jefe de marketing que concentra todas, digamos, las funciones, se divide hacia abajo, crea un peldaño, un nivel jerárquico en otras actividades para mejorar la supervisión y los controles que requiere en los resultados de la organización. ¿Cuáles son los distintos modelos, ¿no es cierto?, de estructura? Uno es lo que se llama la departamentalización funcional, ¿no? La departamentalización funcional es aquella básica, es la departamentalización básica en la que dividimos, ¿no es cierto?, por funciones. Y aquí fijémonos, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no es cierto?, la función de aseguramiento, la función de ingeniería, la función de producción, la función de finanzas y la función de marketing. Por requerimiento de la organización, por necesidad, su departamentalización es por funciones y toda la organización es por funciones. La base de cualquier estructura organizacional de manera general en todas las organizaciones que ustedes van a poder ver, aunque existen algunas excepciones, es la departamentalización funcional, porque es la más clara, la más fácil de entender, ¿no es cierto?, a través de la división de la organización por las especialidades. Fíjense, cada área también, ¿no es cierto?, el área de producción tiene un área de planeación, que es una función, el área de montaje, que es otra función, y el área de producción general, que es otra función. Fíjense, cada área también está dividida. La departamentalización o diferenciación vertical es cuando la organización crece hacia abajo, ¿no? Bien, la otra departamentalización es la departamentalización territorial. En el ejemplo, ¿no es cierto?, fíjense que esta departamentalización tiene una departamentalización por funciones, ¿no? Marketing, personal, compras y finanzas son funciones, pero a su vez también por requerimiento, especialmente en estas organizaciones que tienen presencia física como organización, están constituidas y establecidas en distintos territorios, ya sea de un municipio, de un pueblo, puede ser de un departamento, puede ser de un país o inclusive de manera internacional, ¿no es cierto? Como en este ejemplo, ¿no es cierto? Puede ser una departamentalización territorial por regiones, ¿no? Región oeste, región este, región sureste, región central. Y a su vez, fíjense, en la región central también hay una departamentalización otra vez por funciones, ¿no? Ingeniería, personal, contabilidad y venta. Entonces, hay una combinación. Puede ser, y podemos ver generalmente en las grandes corporaciones internacionales, de que la departamentalización básica es la departamentalización regional, ¿no es cierto? Porque tienen presencia fundamentalmente y la corporación maneja varias regiones. Y debajo de la región, del área regional, existe una departamentalización funcional. Puede ser funcional o puede ser también de otro estilo. Vamos a ver las otras. Entonces, esta es la departamentalización territorial, es que cuando existe una división, ¿no es cierto?, una diferenciación de la estructura orgánica por territorio, ¿no es cierto?, dentro de lo que se llama el diseño estructural. Son distintos diseños de la estructura organizacional. La otra es la departamentalización por clientes. Es cuando las organizaciones, además de tener una departamentalización por funciones, en ciertas áreas, por la importancia, las características de su cliente, deciden, ¿no es cierto?, dividir que esa especialidad, ¿no es cierto?, esa diferenciación se haga por tipos de clientes.
Entonces, por ejemplo, y eso podemos ver muchas veces en los departamentos o en las jefaturas de marketing o de comercialización, que están departamentalizadas por clientes, ¿no? Ventas mayoristas, ventas minoristas y ventas comisionistas. Fíjense, todas buscan la especialidad en ciertos aspectos, como la de los clientes. La otra es la departamentalización por proceso. Aquí la concentración es en procesos importantes, ¿no es cierto? Como por ejemplo que muchas veces se ve en las departamentalizaciones de las industrias. Tornería, fresado, soldadura, no es soldadura, soldadura, ¿no? Entonces, es otra forma de departamentalización. Y hay otra que se llama la departamentalización por producto. Y en el ejemplo que les di anteriormente, teníamos la departamentalización en el área de marketing por clientes, pero en el área de producción por producto, porque puede ser que la empresa, la industria tenga 3 líneas de productos totalmente distintos, ¿no es cierto? Entonces divide su departamento de producción, el especialista, por tipos de productos, electrónicos, muebles, metálicos, ¿no? Estamos hablando de modelos de intervención en cuanto a diseño estructural y para eso necesitamos entender de que hay distintas formas de departamentalización que tienen que ver con los dos caminos de la especialización, perdón, de la diferenciación, una por la especialización y otra por la supervisión. Siempre la de supervisión hace que la organización crezca para abajo, ¿no es cierto?, en niveles jerárquicos. Esta es una organización no muy conocida, pero también existe, que se llama la organización matricial. Es cuando existe en realidad una combinación, ¿no es cierto?, entre la departamentalización por funciones y la de en distintos proyectos, o pueden ser por productos o por clientes, pero todos están en el mismo nivel. Y en este caso, por ejemplo, el gerente de proyectos A, por ejemplo, tiene el mismo nivel de cualquier jefe y se sirve de los trabajos que hacen estos jefes por funciones, especializados por funciones, ¿no es cierto? Coordinan. Esta es una organización generalmente que podemos ver en organizaciones que trabajan por proyectos, ¿no? También otra que vemos por proyecto de manera especial, ¿no es cierto?, es que la base, esta es una organización por proyecto, es que la base son los proyectos. En la anterior, ¿no es cierto?, era una combinación. Aquí la base de la estructura organizacional es por proyectos y cada proyecto tiene su especializado, sus especialistas. Fíjense que puede ser por funciones, por clientes, por productos, depende cómo la organización quiera. Entonces, en el diseño organizacional, importante reconocer que las intervenciones tecnoestructurales se utilizan para precisamente diseñar las estructuras organizacionales. Aquí esta es una departamentalización combinada, como vemos acá, ¿no es cierto? Hay, por ejemplo, el departamento primero la base es una departamentalización por funciones. Sin embargo, en las áreas, estas están departamentalizadas por funciones, el área de marketing por clientes, el área de producción por proceso, ¿no es cierto? Y el área de la jefatura de cooperativa por territorio. Fíjense, muchas veces se ve así este tipo de departamentalización. Depende de las necesidades que tiene la organización, ¿no? Entonces, lo que sí se debe asegurar es que a través de este proceso de intervención tecnoestructural, independientemente de la estructura que se adopte, esta debe ser muy flexible para poder precisamente modificarse de ser necesario y adaptarse a los esquemas que más se adecúan a las circunstancias, a las condiciones, ¿no? Bien, voy a terminar, me faltan simplemente 2 modelos de manera rápida, con lo que estaríamos terminando la unidad número 5, y es precisamente lo que se llaman las intervenciones de calidad en el trabajo. Y esto es también muy interesante, muy conocido, y bueno, creo que vamos a parar acá porque lo que vamos a hacer es más bien, la próxima clase es conectar esta última parte con la unidad número 6, porque esta parte tiene mucho que ver
con aspectos, si podemos llamar así, subjetivos, ¿no es cierto? Porque tienen que ver con elementos intangibles como se refiere ahí la calidad, ¿no es cierto?, en el trabajo, la calidad de vida de los trabajadores en el trabajo y qué modelos y qué hacer precisamente para mejorar los niveles de satisfacción, ¿no es cierto?, de los miembros de la organización. ¿Ya? Entonces, lo que pasa es que nos queda simplemente 10 minutos, entonces no vamos a tener el tiempo suficiente para poder concluir esta unidad. Vamos a hacerla en la última clase que vamos a tener el próximo viernes.